Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, nunca mejor dicho. Mi nombre es Marina Weiner, eh, me dedico a varias áreas dentro del teatro. Digamos que soy actriz, directora, escenógrafa, iluminadora, autora y docente. Me interesa el teatro como un organismo vivo, sin tabiques, entre las disciplinas, entre los lenguajes, pero también me interesa el concepto de artes vivas, y me interesó muchísimo y me puso muy feliz esta invitación a charlar, porque creo que en esa dinámica entre entre los distintos oficios, entre las distintas áreas de lo que es la escena en sí, también está la necesidad de que la calle entre al teatro y el teatro salga a la calle, como estímulo, como respuesta, como pregunta, interpelando en un círculo vicioso. Me parece que el teatro está siempre en crisis porque la sociedad está siempre en crisis, y esto no necesariamente es una mala noticia. En estos tiempos de cuarentena, en que los negocios cierran, a no ser que sean de primera necesidad, es curioso porque obviamente el teatro no es una primera necesidad, y sin embargo la expresión artística, sea teatral, sea en danza, sea en cine, sea en pintura, sea en escultura, etcétera, 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 es una medicina para todas las personas que están viviendo este encierro. Con lo cual, dentro de la inutilidad del arte, siento que esta propuesta de charla es fundamental. Es fundamental para que sigamos conectados, y es una oportunidad alucinantemente interesante para mí de ponernos a charlar entre todos y entre todas, con gente que no tendría esta oportunidad, con gente que está viviendo de su realidad local las cosas de una manera, incluso en distintos horarios, incluso en distintas fases de esta cuarentena, porque hay países que empezaron antes, hay países que aún no han empezado, y entonces es interesante cómo van viviendo este efecto dominó los artistas. La verdad que me parece preciosa la iniciativa. Yo definiría las artes vivas como lo que decía antes, algo que no se nutre de lo ya aprendido, o no se nutre solamente de lo ya aprendido, sino que se nutre básicamente de la curiosidad, y se nutre, para mí, y cada vez más, de la vida como modelo, no de las leyes estéticas, sino de la vida. Y cuando hablo de la vida, hablo de que no se nutre de los personajes ni siquiera arquetípicos, se nutre de las personas, de sus realidades, de sus luchas, porque afuera siempre está pasando algo más revolucionario de lo que pasa adentro del teatro. Y para mí es eso, las artes vivas, son ventanas en las que algunos enfermitos mentales, como los artistas, nos asomamos y aprendemos y leemos y tomamos notas. En este contexto
de producción local, o sea, en este contexto de cuarentena de producción local, creo que eso puede ser una gran oportunidad. En el sentido que los estímulos que nazcan, que se produzcan, van a venir necesariamente de una introversión. La versión del silencio, tal vez, del no consumo, incluso de las artes, porque obviamente las artes es un producto de consumo, o también es un producto de consumo. Y van a tener que producirse en un diálogo con el silencio, en un diálogo con aspectos más esenciales, ¿no? Libre de artificios, de urgencias, de plazos, de convocatorias, de subsidios, libre de accesorios y libre, insisto, de estímulos que a veces son más o menos superficiales. Es como, siento, ¿no? Que es la hora de escucharse y no hablo de desde una perspectiva de New Age en el sentido de la meditación o de el coaching emocional. No, hablo de que este diálogo con el tiempo, y hablo de diálogo porque a veces estas premuras, estas urgencias de los que hablaba antes, nos obligan a sacar unidireccionalmente las ideas, a volcar unidireccionalmente las ideas, no siempre, pero frecuentemente. Y cuando digo unidireccional me refiero a que creamos de alguna manera un monólogo, algo que neuronalmente no existe. El cerebro dialoga, discute, pone en la balanza, coteja, mide, pondera y saca una resolución, ¿verdad? Sin embargo, a veces una etapa creativa consiste en sacar de adentro a afuera. Bien, a lo mejor el obstáculo, el estímulo lo saqué de una situación, de una realidad que observé fuera. Pero luego empiezo a volcarla, de mí hacia el papel, de mí hacia el ordenador, de mí hacia el vídeo, de mí hacia la tela, de mí hacia el formato, el soporte que sea. Esta cuarentena nos va a estar obligando, si queremos ser obligados, claro, si no, no hay manera, a que de verdad sea un diálogo, a que eso pueda escribirse y dejarse, posarse, esperarse y ver qué dice el tiempo de lo escrito, de lo plasmado, de verdad qué dice, qué ideas nos propone ese tiempo de reposo, qué sigue mereciendo estar y que cae por su propio peso. Obviamente esto es un trabajo que en general no es que no se haga, pero es que los tiempos corren y ahora el tiempo es un tiempo, digamos, más del tipo griego aion, ¿no? No es tan cronos, es un tiempo más de permanencia, de circularidad, en que ya poco importa o importa menos qué hora es o qué día estamos en el calendario cronológico. Y es una oportunidad maravillosa porque, insisto, está hablando Kairos, porque sin duda es un tiempo, es un hito, es claramente un hito, es un paréntesis extraordinario, pero también está, si dejamos hablando a Ion. Entonces, al estilo de los
tocadiscos antiguos. Digamos que ahora estamos más que en 78 o en 45. Después de mucho tiempo estamos en un 16. Y eso quiere decir que las pausas también, no solo las notas, las pausas también se hacen espacio y dejan entre el ruido, dejan espacio a la reflexión. A mí me gustaba mucho, me dio rabia cuando la modernidad reemplazó en los aeropuertos esa pantalla en que cuando despegaba o aterrizaba un avión, la pantalla se reestructuraba y un solo avión había logrado que una pantalla de 2 metros, de países tan distintos, de destinos tan distintos, de proveniencias tan distintas, cambiara totalmente la pantalla por un solo vuelo. Siempre me pareció muy, no sé, siempre me disparó muchas imágenes eso. Y siento que este tiempo también hace reagrupar todas las cosas, ¿no? Poner lo prioritario en el lugar que amerita y se sacude como caspa cosas que creíamos que eran realmente importantes. Entonces siento que este nuevo tiempo que nos permite el tiempo, esta no culpa por vivir este tiempo, porque a veces hemos tenido este tiempo, pero lo hemos vivido como vacaciones oficiales en las que necesitamos descansar o necesitamos desconectar, o lo hemos vivido con culpa porque nos estábamos tomando un descanso, pero sabíamos que por eso se estaban postergando urgencias. No, ahora el mundo nos libera de la culpa y nos dice: para, no salgas, no hagas nada, cuídate y cuida al resto de la gente. Ya está, la pelota está en nuestro tejado y no tenemos excusas. Para mí, yo viví de una forma un poco rara, estoy viviendo de una forma un poco rara esta, porque me pilla justo escribiendo algo que ya había empezado, o sea que ya tenía el primer empujón, que por ahí es el que más cuesta, de cómo bajar a planta baja todo lo que estás tramando. Entonces estaba ya en el ritmo, en la fluidez de escribir, y entonces lo estoy viviendo como un lujo a nivel creativo, por no hablar de lo económico, que yo creo que nos va a afectar a todos y a todas, pero a nivel creativo fue como una beca, sin cobrar, de poder dedicarme pura y exclusivamente a escribir. Y en ese sentido soy feliz. En este momento, egoístamente feliz, sin olvidar todo el drama que está viviendo un montón de gente, ¿verdad? Las principales líneas de relación, contradicción entre la escena local y la escena internacional. Bueno, no sé si puedo hablar objetivamente de esto. Soy una persona que, por muchas razones, vengo de una familia de artistas que tuvieron que exiliarse por la dictadura militar argentina. Se exiliaron en España, pero también la familia hizo un Big Bang y se exilió en Canadá parte de ella. Entonces, de alguna manera, hay una continua
transhumancia, hay un continuo nomadismo en mi familia que de forma interesante, como es por otro lado muy habitual en los latinoamericanos, no viene solamente de estas dos generaciones, sino que los abuelos de los abuelos nuestros también huyeron de guerras de otros países. En mi familia tengo ancestros de Damasco, de Yugoslavia, de España, de Moscú. O sea que este continuo ir y venir que nosotros, los hijos, hemos perpetuado y seguimos yendo y viniendo a visitar a esa familia que está lejos, y en mi caso, por suerte, a trabajar, a seguir trabajando en Argentina, a seguir trabajando en Canadá, en España en distintos lugares, con realidades muy distintas. Por suerte, no sé qué sería para mí la escena local. Podría ser una separación un poco grosera en el sentido de que si tuviera que quedarme con algo, diría que de Europa a Latinoamérica, uno de los rasgos, digamos, que puedo sentir como diferentes es dónde se pone el foco. Generalizando, dónde se pone el foco, donde más conozco que puede ser en Argentina, en la interpretación actoral. Y aquí subrayo, la interpretación actoral, porque yo siento que la interpretación es el cuerpo, sí, pero el cuerpo de la escena total. Y en Europa en general, todo lo que sea lenguajes de medios escenográficos, visuales, de iluminación, es donde radica el foco. Y tal vez, a veces, insisto, quiero insistir mucho, generalizando, el nivel actoral, de interpretación puramente actoral, me cuesta hablar de esto porque estoy en discrepancia, pero bueno, es menor. Esa sería una de las líneas que yo siento que he visto, que he vivido, y de alguna manera la he vivido bien, en el sentido que he sido a veces jurado y he escrito para primer acto, con lo cual he tenido que ver festivales de todas partes de Europa e incluso del mundo. Casualmente, ahora que cuento esto, en el festival, por ejemplo, de Almada, que iban muchas ex colonias portuguesas, curiosamente lo que venía de África también ponía el acento en el narrante y también ponía el acento en la historia, en el cuentito. ¿Ok? Digo, ¿no? No sé si es casualidad que los países menos afortunados económicamente basen en la esencia del cuento, de lo que se quiere contar, y en una cierta desnudez las historias, y digamos la parte más desarrollada económicamente envuelva más esto. Es una mirada para mí general, y evidentemente no es la que yo elijo, ¿sí? Para mí cada historia pide su lenguaje y me parece que esa escucha de la forma que reclama el fondo, cada fondo, es lo interesante, y que no es pobre una silueta en una silla contando algo si para contar ese algo solamente hace falta una silla. Y a la vez me parece que cuando la historia reclama otros formatos,
no solamente de medios, sino de lenguajes, de danza, de pintura, de lo que sea, pues tiene que ocurrir, tiene que ser así, porque es una cuestión entre fondo y forma, ¿no? Y la forma es el fondo, obviamente, y tiene que reclamar sus herramientas. Pero, por contestar a esta cuestión, ¿no? Mi punto de vista sobre la circulación a nivel global, discursos, poéticas, estéticas, de esto un poco hablé antes, modelos empresariales, ahí es donde yo tengo más problemas. Siento que no está abierta suficientemente para todos esa circulación. Yo voy a hablar de mí y en un área en el que no me llevo bien. No me llevo bien porque siento que tendría que haber más distribuidoras, ¿vale? Lo voy a decir sin preservativos esto. Yo no me manejo bien vendiendo mi espectáculo, mi obra, mi libro. No me manejo bien, no lo sé hacer, no tengo talento para hacerlo. Tal vez por mail me puedo defender, pero no puedo hacerlo directamente. No lo sé hacer, insisto, no es mi talento, y siento que eso me deja fuera de un juego al que no sé jugar. He pasado por muchas etapas, he pasado por la etapa de culparme y sentirme frustrada por eso, y he pasado por etapas en que pienso, a ver, en esa discusión imaginaria con aquel que no me compra, pero es que no me compra porque no me conoce, en esa discusión absurda que he tenido a veces con ese imaginario, le digo, a ver, ¿tú sabes escribir? ¿Tú sabes poner una luz? ¿Tú sabes actuar? Bueno, yo sé todo eso, independientemente de gustos. Tengo oficio en todo eso. ¿Por qué tengo que tener también oficio en algo que es otra profesión? Porque distribuir y vender es otra profesión. Y en este sentido creo que, por lo menos yo así lo he vivido, que no hay una ayuda en ese sentido. Ni en las subvenciones o subsidios, como se llama según en qué lugar, como para que realmente haya una parcela destinada a profesionales que vendan y que pongan en una misma posibilidad de oportunidades a distintos teatros, a distintos profesionales, y que no dependa solo del dinero que tienes, poder exponer tu trabajo. Este es mi punto de vista, porque además se choca con algo que es ideología también para mí. Uno a veces se basa solamente, a veces, en lo que es el mensaje ideológico de la obra como pieza artística. Y a mí me parece que esa ideología sobre todo empieza en la intimidad de la producción. Todas hemos vivido experiencias en que el material podía tratar de la justicia, voy a generalizar, y de los derechos de las personas, y sin embargo dentro de esa familia artística esa república no se vivía como tal y era más bien una monarquía. O todas hemos vivido como depende del rol, se cobraba una cosa u otra. Y aquí me siento libre para opinar, porque mi rol siempre ha sido
de dirigir, o de escribir y dirigir, o de crear una dramaturgia co-creativa. Pero siento que esa horizontalidad que aparece en el flyer, hablando de un montón de cosas a las que adhiero, no siempre se trasladan a esa gestación de esa creación. Y en este sentido también pienso que entonces producir, distribuir, es parte del mensaje artístico y ético, y que no se está llegando con igualdad, no se está pudiendo proyectar con igualdad lo que uno hace, ¿no? Siendo yo bastante privilegiada en ese sentido, porque no tengo ninguna obra en el cajón sin haber podido estrenar, o sea, siendo yo bastante privilegiada en ese terreno. En este punto de ruptura del sistema de producción de capital, ¿cómo asimilas ese efecto en el campo de producción de arte actual en general y en particular de las artes vivas? Bueno, lo siento, creo que contesté un poco antes. Y contesté antes porque están muy bien hechas las preguntas y también se retroalimentan una a otra. En el campo particular un poco lo conté, me pilló en una época en que yo ya estaba escribiendo, pero pensando ahora y dando un matiz a mi respuesta anterior, yo diría que aunque no hubiera estado escribiendo nada, tengo la fortuna de ser obsesiva, con lo cual o me hubiera puesto a escribir algo de lo que tengo pensado y nunca tengo tiempo a hacer, o hubiera seguido con un libro que estoy a punto de terminar sobre creación e interpretación. Así lo vivo. A nivel económico, obviamente, yo vivo de la docencia y todo está parado. He elegido no mirar hacia ese lado, postergar mi preocupación para cuando pueda hacer algo por ella. Obviamente online puedo hacer algún curso de creación, dramaturgia, pero yo reivindico la piel y reivindico que la teoría y la práctica sean promiscuas, y que en ese sentido hay toda una etapa que se puede hacer desde la cabeza, desde el pensamiento, desde la indagación, investigando sobre el tema que quieras escribir, buscando ideas, investigando, todo un trabajo de investigación que a veces está apremiado, pero va a llegar un momento en que eso necesita ser discutido con la escena y ser probado, es más, ser olvidado para iniciar un camino práctico. Práctico y, como decía, por suerte promiscuo, en el sentido de que las personas a su vez también van a tener que darse su propia dramaturgia, cada persona su propia versión de los hechos, y además las sinergias entre esas personas generan una tercera dramaturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tengo problemas, porque me siento muy limitada a nivel de recursos económicos en este momento, pero como dije, voy a postergar para mañana los nervios. A nivel general, a nivel de todos los creadores, todos los artistas, siento que es el momento de reivindicar algunas cosas, como las que decía antes.
Siento que es el momento de que la cultura de verdad sea mirada como un elemento económico, ¿no? Porque los artistas solemos pensar que el dinero es feo. Y la cultura mueve mucho dinero. Entonces tenemos que como deshacernos de esa caspa culposa y empezar a reivindicar otro tipo de cosas, regímenes, sindicatos, unirnos un poco más en derechos que tienen que ver que no están en todos los países, que tienen que ver con una intermitencia laboral, que tienen que ver con un montón de particularidades específicas, que tienen que ver con una realidad que nos guste o no es real, que muchísimas veces se trabaja en negro y que por tanto nada de las ayudas que puedan estar viniendo va a salpicar a muchísima gente. Estaría bien enfocarnos en ese aspecto y no solamente en la parte creativa, ¿no? Porque otra vez, ideología es todo. Ideología es todo. Ideología es subtexto de la premisa de un material que elijas, pero también es la manera de relacionarnos entre los artistas y con el mundo, y con la política, y con la economía, y reclamar derechos. Las posibles estrategias, pues, siento que lo siento, que de alguna manera estuve hablando de ello ya, pero para mí, como ideas, resumiendo un poco lo que dije, sería crear de alguna manera un acta que pueda ser lo más internacional posible, pidiendo derechos, asumiéndonos como trabajadores, como trabajadoras y como trabajadores, y pidiendo una serie de derechos que creo que, además de ser justos, deben ser legales. En la parte de más de creación, de producción, creo que es el momento de crear, aprovechar ese tiempo del cual hablaba, que no siempre tendremos, pero también pensando que crear no es solamente ser productivos, sino a lo mejor es callarse la boca y dejar que eleve como una masa madre, que eleven lo que tenga que elevar. O sea, tampoco estoy a favor de que todo el mundo ahora tenga que saber todo, y que llenemos el día y la hora de actividades y que tengamos que salir más enriquecidos de esta. Estoy de acuerdo, pero no siento que producir sea necesariamente salir más enriquecidos. Creo que es un momento estupendo para el silencio. Lo decía al principio, es un momento estupendo para dejar que resuma lo que tenga que lo que tenga que resumar. Las etapas creativas son muchas y además cada persona tiene su manera de vivirlas, sus procesos. Yo personalmente, cuando me pongo a escribir sobre el ordenador, ya he hecho casi todo el trabajo, porque antes ha ido ahí destilándose una idea, tiempo, meses, y con mi cuadernito en el bolso, todo lo que veo lo asocio, y lo asocio aunque yo no quiera. Y esa idea va destilándose y me acompaña, y es una etapa muy hermosa para mí, porque es como estar enamorada, solo puedo pensar en eso.
Y cuando hablo de mí, a escribir ya está prácticamente todo. Es volcarlo, ser lo más fiel posible a lo que quiero contar. Y después viene un trabajo, obviamente, de estilo, de fluidez, etcétera, 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 etcétera. Pero entonces en este tiempo, volviendo a la pregunta, sentirse creativo que sin necesidad de tener un resultado, sin necesidad de haber escrito la obra de tu vida, sin necesidad de imponerte. Creo que este tiempo es dejarse, sin imponerse, porque creo que esto pasa mucho en la escritura, ¿no? Que la primera idea puede ser bellísima y puede ser espontánea, pero no siempre. A veces, cuando estamos muy cansados, salen cosas maravillosas. Cuando hemos dicho un montón de cosas, tras todas esas cosas que se dicen sale a lo mejor una verdad, una chiquita, pequeñita, que salía ahí humilde, y sobre todo salía cuando se callaron las voces inteligentes. Yo asocio mucho con algunas obras en estos momentos. Pensaba mucho en Romeo y Julieta, ¿no? Y cómo el fraile no puede llevar, a causa de la peste, no puede llevar la carta a Romeo, y cómo por eso termina todo en tragedia. Pensaba en algunas obras de los años 60 en que hay apagones de luces en todas las ciudades, y lo que les pasa a la gente mirándose adentro, ¿no? Compartiendo. Yo tengo la fortuna de estar sola. me pilló lejos de donde vivo, me pilló en Las Palmas de Gran Canarias, que estoy viviendo aquí pero viajo mucho. Pero pienso en esas convivencias en que por ahí se dijeron tantas cosas o no se dijeron nunca nada, y pienso en este silencio, necesario, y en estas obras, en qué pasará. Pienso en cuántos embarazos habrá, pienso en cuántas separaciones habrá, y pienso en la memoria muchísimo. Le tengo miedo a eso, la verdad. Quisiera dejar un mensaje positivo, pero le tengo miedo porque tenemos tan poca memoria que me da miedo de que cuando salgamos otra vez al aire libre no hayamos aprendido nada. Pensaba, ¿no? Salí muy poquito de la casa, salí 2 veces a comprar en todos estos días, y veía que en España, pero pensaba la gente. Hace un mes estábamos muy conmovidos por los incendios de Australia. Está todo lleno de plásticos en contenedores que no son de plásticos. Está todo lleno de plástico en contenedores que están a 1 metro de los contenedores de plásticos. En algunos garajes de centros comerciales está todo lleno de guantes de plásticos. Cuando digo todo lleno de guantes de plástico. Y decía, bueno, esto creo que es una responsabilidad también de los artistas, ¿no? Los artistas somos los bufones del reino. Pensaba que hay un catálogo de modas. Evidentemente la moda de enero fue los incendios de Australia. Obviamente no tanto los incendios o las guerras de otras partes.
de alguna manera siempre hay un dedo, y queremos que lo haya, que nos señala hacia qué lugar tenemos que indignarnos. Y esto sí que me parece una responsabilidad nuestra y de otra gente, pero en este caso nuestra. Tratar de que no dejarnos llevar por esta indignación modelo marzo, y que ese silencio nos lleve un pasito atrás y nos haga ver todo el cuadro, ¿no? Todas las guerras, todo el hambre aplazado. Y volviendo al principio, sintiendo que verdaderamente no debiera haber tabiques, y que igual que los lenguajes pueden mixturarse, lo que pasa es algo que pasa muy profundo, y todas las luchas surgen de lo mismo. No es distinto el feminismo que lo que pasa en Siria, ni es distinto el plástico de este virus. Siento que tenemos que cuidar mucho la memoria, mucho, y no aceptar de las únicas dos bandejas que nos dan, elegir otra, elegir la nuestra. No sé, espero que sirva de algo o que no sirva para nada. Te agradezco mucho esta oportunidad. Yo siempre digo que soy muy torpe hablando y me defiendo más en mi trabajo. A mí que me dejen trabajar, que es cuando yo hablo, y que me dejen escribir, que es cuando yo hablo, pero digamos que en las soy un muy mal ejemplo de lo que enseño. Muchas gracias por esta charlita virtual. Un abrazo.